Posiblemente se trató de uno de los atentados o el mayor atentado contra las fuerzas de seguridad en la historia del país. El ocurrido la semana pasada en Jalisco, en la carretera de Puerto Vallarta a Guadalajara. Se atribuye al cártel Nueva Generación, pero ¿cómo llegó a evolucionar este cártel hasta el punto de lograr de hacer un atentado como el que les acabo de describir? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a entrar a analizar qué pasa, cómo evolucionó y cómo logró llegar a donde está este cártel, que incluso ha sido ya catalogado como uno de los más poderosos por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a hablar con dos especialistas en materia de seguridad y también de seguridad nacional. El mayor atentado contra la fuerza pública en el país puso de manifiesto que Jalisco vive una guerra frontal entre el cártel local Nueva Generación y los aparatos de seguridad y justicia estatales. Hace unos días se produjo una matanza en la carretera Puerto Vallarta-Guadalajara, cuando un convoy de fuerzas especiales fue emboscado y en el que murieron 15 agentes sin que pudieran siquiera ver a sus atacantes. Los relatos son de escenas de guerra en la que 80 atacantes con armas del ejército vapulearon a las fuerzas de seguridad. Antes, el pasado 30 de marzo, hubo un atentado contra el comisario de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro Solorio, del que salió ileso. Es liderado por Nemesio Ceguera, el Mencho, y tiene sus raíces en dos facciones criminales, el cártel de los Valencia y la familia de Ignacio Nacho Coronel, el rey del cristal o metanfetamina, cercano al cártel de Sinaloa y abatido en Guadalajara en 2010. Los fiscales de Jalisco han advertido que es uno de los cárteles más poderosos del país, por la cantidad de droga que exportan, pero poco atendido porque los objetivos han estado puestos en otros grupos delictivos. El ataque podría deberse a una venganza por recientes detenciones de varios de sus integrantes, como 10 de ellos que este fin de semana fueron encarcelados y señalados por haber participado en el ataque a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué no se le había prestado la atención debida a Nueva Generación? Se trata de uno de los más peligrosos por contar con exmilitares y que opera con tácticas más sofisticadas. ¿Tiene el control de la exportación de metanfetaminas a Estados Unidos? Posiciones. Número 1. Estados Unidos incluyó en su lista especial de líderes de narcotráfico al cártel Jalisco Nueva Generación, con lo cual podría llevar a cabo decomisos y aseguramientos de bienes que estén bajo su jurisdicción. Además, determinó incorporar a la lista de narcotraficantes especialmente designados a Nemesio Ceguera Cervantes, líder de ese cártel porque juega significativos papeles en el tráfico internacional de narcóticos. Número 2. Luis Carlos Nájera, fiscal de Jalisco, afirmó que el cártel contrata sicarios incluso en el extranjero, lo que lo vuelve un grupo muy peligroso. Es uno de los que más droga exporta y eso lo hace altamente peligroso por la capacidad económica que tiene. Número 3. Todo lo que usaron es material militar, incluso las tácticas, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Jalisco. Número 4. Es el grupo hegemónico, dice Guillermo Cepeda, especialista del ITESO. Otro experto en seguridad, Alejandro Ope, explica que en un principio se veía a Nueva Generación como una sucursal del cártel de Sinaloa, pero ha adquirido independencia y ahora es un jugador de primer nivel, particularmente en el tráfico de metanfetaminas. Las imágenes son elocuentes, lo acaba de ver. Ahí están algunas imágenes del atentado que ocurrido en Jalisco y atribuido al cártel de Nueva Generación. Y lo que queremos platicar con Javier Oliva, profesor investigador de tiempo completo de la UNAM y especialista en temas de defensa y de seguridad. Javier, un gusto como siempre que estés con nosotros. Muchas gracias a ti, Pepe, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y con Alejandro Job, usted lo conoce, ya ha estado muchas veces aquí con nosotros en el programa. Un placer. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias al auditorio. Y lo que queremos es meternos a este asunto del cártel, porque en efecto es la mayor o una de las mayores ataques que sufren las fuerzas de seguridad en la historia de este país. 15 muertos, una operación en la que creo que en la parte de abajo en el convoy iban 40, se dice que en los terraplenes de donde fueron atacados había 80 y no les vieron ni el pelo, Javier. Bueno, según mis estudios, ajá, es la matanza más grande de policías en esta época. Digamos, la anterior fue en La Huacana, cuando asesinaron a 12 policías federales. Entonces, por número, digámoslo así, además de que se trata de
fuerza relativamente nueva, policía que es Fuerza Única del Estado de Jalisco, pues nos deja ver una situación, un nivel de desafío, ¿no? Una capacidad de organización y disposición de armas de alto calibre, incluyendo lo que se llama el fusil Barrett o calibre 50. Es militar ese, ¿no? Sí, que es muy raro que lo tengan los grupos criminales, porque supone que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos lleva un control, bueno, ya vimos que no lo lleva tan estricto, ¿no?, para la venta de ese tipo de armas. ¿Coincidirías, es la mayor matanza que se ha producido contra las fuerzas de seguridad? Si no la mayor, ciertamente las mayores, ¿no? Las únicas, los únicos referentes recientes habían sido los ataques contra Policía Federal en Michoacán, en fecha reciente, ahí en La Huacana, eso fue 2008, si mal no recuerdo, Sí, 2008, 2009, y hubo otro en Zitácuara ya por 2013. Donde también fue de nuevo una emboscada que resultó en un número menor de víctimas, pero digamos, la mecánica de la agresión fue similar. Lo que es, no son inusuales los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales. Lo que es inusual es que las fuerzas de seguridad lleven la peor parte. No, bueno, Normalmente, esto fue, la palabra es masacre. 15-0. ¿No? Y 15-0, sí. esto viene justo después de este atentado en contra de elementos de la gendarmería En Ocotlán, Jalisco. Jalisco, hace un par de semanas. Y del ataque al comisario de Seguridad Pública de Jalisco, Francisco Alejandro. Hay una escalada, ciertamente, del cártel de Jalisco contra las fuerzas de seguridad, tanto estatales como federales. Esto muestra que la organización criminal se encuentra en una fase expansiva y se muestra con capacidad se siente con capacidad de retar al Estado, ¿no? Una fase expansiva, pero al mismo tiempo con dos distinciones, Javier. Una, en efecto, la capacidad operativa que parece tener un salto cualitativo en términos de armas y en términos de preparación y sofisticación del ataque, y los objetivos que está eligiendo, porque sí, en La Huacana y otros habían sido enfrentamientos más tú a tú, más de goteo, pero esto es directamente un acto que parecía, leí las descripciones los fiscales de Guadalajara, y parecía un acto de guerra. Bueno, además muy bien planeado, lamentablemente bien planeado, con pertrechos suficientes para sostener una balacera de más de 40 minutos. Entonces esto te habla de dos cosas: una, abastecimiento de munición, el acceso a rifles de asalto de alto poder, una notable capacidad de organización. Es decir, este sentido de a veces que hay como un poco de improvisación del crimen organizado para poder llevar a cabo sus delitos, pues vemos que en estos casos no es así. Ahora también, ¿por qué? ¿Y para qué? Claro, es decir, esa es la pregunta. ¿cuál es la finalidad? Bueno, pues evidentemente es no solamente un aspecto de desafío, sino también una condición de poder poner de manifiesto esta capacidad de desafío a las fuerzas del orden, sean estatales o federales. Eso finalmente no me parece tan relevante, sino en este proceso de expansión, como decía Alejandro, pero también de consolidación en este reajuste como consecuencia de la liquidación o anulación de otros líderes. Recordemos que su jefe más visible había sido Ignacio Coronel. Sí. Entonces sí me parece que estamos en un nivel mayor, porque no iban a detener a nadie, iban en tareas de supervisión y vigilancia, y ser esperados así. Aquí el otro tema, y que hay que decirlo y se ha dicho poco, pues la filtración de información interna, ¿no? Absolutamente. Es decir, cómo sabían que iban a pasar por ahí, a qué horas iban a pasar, y pues en ese sentido, a ver porque en los peritajes, hasta donde se ha sabido públicamente, las armas ni siquiera pudieron ser usadas, las que traían los policías, ¿no? Los atacados, así Sí, claro. es. Ahora, hay un poco el dilema. Estamos frente a una confrontación abierta contra los aparatos de seguridad y justicia locales de Jalisco, o es una vendetta o un ajuste de cuentas, una venganza por la detención de algunos de sus líderes en las últimas semanas. Y si es así, amerita la espectacularidad del ataque, que lo que hicieron ellos fue traer todos los focos al cártel Jalisco Nueva Generación. Y sabían que lo iban a hacer. Y sabían que lo iban a hacer. Yo creo que son ambas cosas. Yo creo que sí hay una escalada en contra de las fuerzas de seguridad, probablemente producida o detonada por una serie de detenciones que ha venido generando esta cadena de vendetas entre las fuerzas del orden y el grupo criminal. Ahora,
Yo creo que puede haber sido en lo inmediato, es un mensaje de poderío del grupo criminal. En el mediano plazo podría ser muy perjudicial para el grupo criminal. Cada vez que un grupo de estos se ha querido confrontar directamente al Estado, ha acabado mal, ¿no? Y ahí coincide, Javier, prácticamente en el tiempo cuando no solo el ataque con la declaración de Estados Unidos de incluirlos dentro de digamos, las listas de los principales cárteles por el papel que están jugando en el comercio. De hecho, es subsecuente. Es subsecuente. A ver, ¿cómo entiendes eso? ¿Qué relación hay? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué pasa con mira, eso? es interesante el caso de Jalisco, porque desde que el presidente Enrique Peña Nieto dio una entrevista al periódico español El País y se publica cuando él está de visita en España, él habla de algunos estados como focos rojos y menciona Jalisco. Cuando no Quienes, estaba... los que nos dedicamos a estudiar estos temas, nos llamó la atención que hablara del Estado, porque en aquel momento no era un escenario, no estaba libre, pero tampoco tenía este nivel de conflictividad. De allá a la fecha, en efecto, ha ido incrementándose los niveles de conflicto y de presencia del crimen organizado. Y sí creo que los criminales que han desafiado al Estado, pues no lo pueden hacer con impunidad, ¿no? Es decir, el costo evidentemente tendrá que ser proporcional. Estoy entendiendo dentro del marco de derecho y llevarlos ante la justicia, lo que sea. Pero sí estamos observando un escenario de escalada, como si estuviera desplazando algunos focos de tensión. Por ejemplo, baja la violencia en algunas zonas de Michoacán, sobre todo en la región de Tierra Caliente, y pareciera que de alguna forma comienza a desplazarse la violencia hacia Jalisco. Es decir, no necesariamente quiere decir que estén conectados, pero la sincronía de los acontecimientos llevará a pensar que hay una revitalización de este grupo, tratando de, en los espacios, en los vacíos que se están quedando, tratar de ocuparlos con una muestra de, miren, si nosotros podemos hacer esto a la Policía Estatal de Jalisco, pues abusados todos los demás, ¿no? Es decir, también es debe de leerse hacia el interior del mundo criminal, no solamente hacia las fuerzas, hacia las autoridades, sino también hacia adentro. Era un poco la lucha que llevan algunas organizaciones criminales por ver en algún momento quién era el más salvaje, el más despiadado, el más inhumano en sus acciones. Mira, para lograr la hegemonía, hay algunas cosas que ahí me llaman mucho la atención, sobre todo de las declaraciones que he estado viendo los fiscales de Jalisco diciendo, oigan, ya se los habíamos advertido, que este era un cártel que no era solamente, digamos, parte de alguno de los desprendimientos de las familias, sino que tiene muchos recursos por la exportación de metanfetaminas y no se le ha prestado atención porque la atención pública, tú lo decías hace rato, ni siquiera pensabas en Jalisco, estaba puesto en otros cárteles. Quedé con la pregunta, están diciendo, oigan, ya se los habíamos advertido, este cártel tiene mucho dinero, incluso dicen que está contratando sicarios extranjeros, sí, que tiene transferencia de tecnología, armas del ejército, pero la atención estaba puesta en otros cárteles. Me quedé ¿con quién me quedé? Antes de me corte. No me acuerdo, la verdad. Creo que era contigo, ¿no? Bueno. Sí, mira, digamos, en efecto, yo creo que se le ha puesto menos atención del que ameritaba esta organización. Esta organización surge de dos afluentes. Ajá. El primero, el llamado Cártel del Milenio, Cártel de los Valencia, que fueron de los pioneros en la producción de metanfetaminas allá en los 90. De hecho, y que eran más de Michoacán que de Jalisco. De hecho, el líder, Nemesio Ceguera, o uno de los presuntos líderes del cártel de Jalisco. Hoy en la lista de los malos en Estados Unidos. Nemesio Ceguera, él es de Tierra Caliente, de Michoacán. Y el segundo afluente es lo que fue la estructura criminal de Nacho Coronel, ¿no? Del cártel del Pacífico, del cártel Sinaloa, que fue abatido Nacho Coronel por elementos del ejército mexicano en 2010. Y de allí quedó suelta esa estructura y acabó juntándose con esta gente que venía más de los Valencia y del Milenio. Ya habían dado muestras de ser muy agresivos. Ellos hicieron un narcobloqueo allá en Guadalajara ya por 2011.
Claro, me acuerdo, por supuesto. Los llamados matacetas que se presentaron en Veracruz. Y los de la camioneta, creo que también fueron atribuidos a esos, los cadáveres de una camioneta encontrados dentro, en el centro de Guadalajara. Veracruz, no, esos fueron los Zetas. Los llamados matacetas vinculados al cártel de Jalisco Nueva Generación presuntamente fueron los que dejaron este tráiler con, si no recuerdo, 20, 25, 30 cadáveres enfrente del Centro de Convenciones de Boca del Río. Sí, claro. En 2011. O sea, ya habían dado muestras y ya habían hecho unos videos donde tenían toda una indumentaria militar, paramilitar, impecable, ¿no? sí. Paramilitar, o sea, ya habían dado señales de peligrosidad, ¿no? De peligrosidad. Y además, al desaparecer o al debilitarse sus rivales naturales, que eran los templarios y los zetas, empiezan a ocupar vacíos. Han venido ocupando vacíos. Sí. En los estados vecinos, han venido ocupando vacíos en las rentas criminales que dejaron a estos grupos y pues sí, se han convertido en una de las principales amenazas en el submundo criminal. A ver, una de las principales amenazas, pero da la impresión, Javier, de que el Estado mexicano o la inteligencia o los servicios de inteligencia militares y civiles, la policía mexicana es absolutamente reactiva. Así llevamos desde el sexenio de Fox. Me sorprende de todas. Sí, así llevamos desde el sexenio de Fox. Es básicamente cuando se habla de una estrategia, hablamos más bien de respuestas a modo y justamente reactivas. En el caso de este grupo criminal, quizá habría que hacer un poco más de historia. La sede principal de las acciones criminales de Caro Quintero fueron en el estado de Jalisco, ¿no? En particular Guadalajara. Entonces, de hecho, cuando lo es recientemente liberado, ahora está nuevamente viviendo en la ilegalidad porque hay una nueva orden de aprehensión en contra de él. Sí, al primer lugar al que se dirige precisamente es a Guadalajara, ¿no? Y después desaparece el trazo de donde él andaba. Entonces, sí estamos en una entidad, digamos, en donde de manera desafortunada tiene una larga data de historia de presencia de grupos criminales. Entonces, aquí hay qué problema, y la pregunta que te formulas es absolutamente pertinente, es decir, y que la inteligencia sirve para prevenir, no para remediar. Claro. Ya se dan otro tipo de medidas, pero la función de este tipo de trabajos tiene el objetivo principal de controlarlos. Entonces, lo que hoy estamos viendo es esta tendencia que hay a la fragmentación de los grupos, ¿no? Los rojos, los guerreros unidos que se desprenden de otro grupo, que a su vez se desprendió de otro más. Es decir, estos procesos están teniendo que ver con una fórmula ya muy conocida de nosotros los mexicanos y en otras partes del mundo también como Colombia, en donde la eliminación o la liquidación o la puesta bajo la ley de sus líderes termina por una fragmentación, y las luchas internas son tremendamente violentas, como también las reacciones contra la sociedad. Pero aquí, según Alejandro, más bien irías al contrario, no es tanto una fragmentación, sino una concentración y una hegemonización, una nueva hegemonización. Inicialmente de este el cártel de Jalisco se le pensaba como una suerte de sucursal filial del cártel del Pacífico, ¿no? Pero si ahora se vuelve el cártel homogéneo, es el sentido contrario. Lo que pasa es que empiezan a tomar parte de la estructura, se empiezan a quedar con parte de la estructura que venía de los Valencia del milenio, ¿no? Y pueden llegar a rivalizar con su antiguo y que de hecho ya hay señales de aliados o señales de conflicto. De conflicto con Sinaloa, ¿no? Y con la gente del Pacífico, ¿no? Ahora, no acaba de cuadrar bien el asunto. Se produce este atentado, ustedes lo han destacado, es la peor matanza. El gobierno mexicano no lo había previsto, a pesar de que Peña, desde hace unos, como decía Javier, lo consigna a Jalisco como un foco de atención. Y Estados Unidos sí sale a los 2 días y dice, cuidado. Ahí lo que tenemos es un actor en el tráfico de metanfetaminas o sea, no es cualquier cosa, un actor importante, relevante en el tráfico en la exportación de metanfetaminas a Estados Unidos. No, digamos, fueron pioneros, digamos, la gente de este grupo criminal fueron pioneros, digamos, en los 90s en la producción masiva de metanfetaminas, producción y exportación masiva de metanfetaminas. Pero yo creo que la peligrosidad de este grupo no solo proviene de las metanfetaminas, yo creo que están involucrados en varios otros mercados ilegales, muy probablemente también en marihuana, en cocaína, en heroína. Amapola. Heroína, y además en actividades, digamos, predatorias, ¿no? O sea, de secuestro, extorsión, robo, etc. Yo creo que la ruta de
este grupo no se va a parecer al de los viejos cárteles meramente exportadores, ¿no? Se va a parecer más al de los grupos de control territorial que han venido surgiendo en los últimos 15 años, ¿no? Sí, digamos que ya de esos grupos quedaría probablemente el de Guzmán, ¿no? Esparragosa y Mayo, probablemente algunas secuelas de lo que fue la familia Arellano Félix, algún representante todavía por ahí en activo de Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez, pero estamos en un proceso en donde están mutando estas organizaciones ante las nuevas condiciones, no solamente por vivir bajo el acoso de las fuerzas del orden, sino también por los conflictos entre sus grupos y las divisiones internas. Ahora, tú como especialista en el tema, como especialista en seguridad nacional, como especialista en asuntos militares, Javier, este mensaje que mandan con este ataque, que es un acto, digamos, de combate o de guerra, no sé cómo llamarlo, militar. Sí, se le llaman tácticas irregulares. ¿Cómo lo va a leer o cómo lo puede o lo debe de leer las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y de lo que vienen haciendo? ¿Qué tienen que cambiar? Porque bueno, si te agarran así está cañón. No, bueno, es el nivel de desafío que ellos están lanzando, pero yo insisto que hay que darle una doble lectura, una hacia el exterior, es decir, hacia sus enemigos propiamente dicho, que son los representantes de la ley y el orden, y por el otro lado sus enemigos también criminales. Es decir, miren lo que somos capaces de hacer ante un contingente de policía única, ¿no? Bueno, así se llama, Fuerza Única, perdón. Tenemos esta capacidad para, ¿no? Y los detenidos o los por el momento presentados ante el Ministerio Público todavía no aparecen. Supongo, es obvio que en algún momento van a dar con ellos, pero lo cierto, yo no descarto la doble lectura, ¿no? Hacia los propios cárteles, sí, diciendo aguas que aquí llegó una fuerza con que no esta está capacidad dispuesta, operativa. sí, bueno, cuántos casquillos se percutieron en esos minutos. Hay que traer una fuente de abastecimiento, pertrechos ahí para transportarlos. Pues, verdaderamente una capacidad logística notable. Aquí también esta es la otra parte que no hay que dejar de lado, la capacidad logística. Primero la filtración de información interna, porque a mí me parece que es muy obvia, y por la otra la capacidad organizativa para poderle hacer frente de una manera tan seria, tan organizada, ¿no? Tan profesional, digamos. Casi. Y yo creo que también habría que destacar las aún serias debilidades institucionales, operativas, tácticas que tienen las policías estatales, incluso estas policías de nuevo cuño que presuntamente son mejores. La Fuerza Única Jalisco es la policía mejor pagada del país, probablemente. Junto con la Fuerza Civil de Nuevo León. Y demostró, digamos, ahí en ese caso una inferioridad en términos... Es decir, y aún así claramente no disuade. No es un factor disuasivo frente a grupos de esta naturaleza, ¿no? Me voy contigo. ¿Crees que estén tomando nota las fuerzas de seguridad de esto? Espero que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Si están leyendo el nuevo desafío y la escalada, ¿contra quién se están enfrentando y lo que van a enfrentar? Yo espero que sí, aunque digamos, no va a ser fácil desarticular esta amenaza. Me tengo que ir, Javier Oliva. Un placer. Pero sí están trabajando, estoy seguro. Están trabajando. Sin duda. Nos vamos a quedar con eso. Las fuerzas de seguridad están trabajando después del atentado. Bueno, pero están trabajando. Información privilegiada que trae Javier Oliva hoy a la mesa. Muchas gracias, Javier, como siempre. Gracias. Un placer, porque además Gracias por fue invitarme. y vino de Cuernavaca, nos lo dijo antes de entrar Con mucho al gusto. programa. Y muchas gracias, Alejandro Hope. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, como siempre. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, misma hora, 7:30. Y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.